Fernando Barrán es doctor en Economía, gerente de riesgo del Banco Itaú, ex superintendente de instituciones de intermediación financiera del Banco Central de Uruguay. Juan Pedro Cantera, contador público, máster en dirección bancaria de la Universidad Carlos III, actual superintendente de servicios financieros del Banco Central. Gerardo Licandro, doctor en Economía en UCLA, profesor de Economía Monetaria en la Universidad Católica, gerente del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Uruguay. Muchas gracias por estar acá. Corresponde comenzar, quizás lo voy a decir por los tres, así les evito después el decir esto más adelante. Es, en primer lugar, felicitar la iniciativa del Banco Central en lo que hace a tratar de construir historia y el mecanismo transparente de licitación para la contratación. Felicitar a la ORT y felicitar a los autores del trabajo, que realmente creo que fue muy bueno. Dicho esto, yo me voy a concentrar un poco en lo que sería el periodo 2002-2007, ¿sí? Por varias razones. Una, se nota la pluma con ciertos, a veces, niveles de, voy a decir así, de sarcasmo o entretenido de Julio, que realmente me dio placer leer nuevamente ese estilo que tiene Julio para escribir. Pero además es aquel periodo en el cual básicamente tengo un poco más de conocimiento de lo que fue la historia del Banco Central, ¿sí? Historia que ahora la tenemos en un libro, además de tenerla personificada en Ariel Banda, que es la historia viviente del Banco Central y de la política monetaria en Uruguay. Y yo lo que quiero hacer énfasis de lo que dice el libro está asociado un poco a cómo Uruguay hizo de la crisis del año 2002 una oportunidad. Julio mencionó al inicio básicamente esas situaciones de crisis, de liderazgo que generan las oportunidades. Y creo que Uruguay lo que hizo fue aprovechar la oportunidad generada por un evento que ninguno hubiera querido que sucediera, pero que sucedió. Y en este periodo para mí lo que hizo fue aprovecharla fortaleciendo el marco institucional de Uruguay, ¿sí? Y básicamente voy a mencionar tres aspectos que para mí son bien relevantes y que es parte de un proceso que se originó con la crisis. El primero es el fortalecimiento de la red de seguridad del sistema financiero uruguayo, ¿sí? Y eso en básicamente varios aspectos. El primero es el fortalecimiento propio del Banco Central en su rol, tanto de lo que es de prestamista de última instancia, como en su rol de agente supervisor del sistema financiero. En segundo lugar fue la creación de lo que al día de hoy es la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, que fue una creación no para resolver un problema puntual, que efectivamente se había generado y se buscó un mecanismo de solución, sino de crear un marco institucional que permitiera, frente a la posibilidad de existencia de crisis en el futuro, de resolverlo de forma más eficiente. De hecho, el fortalecimiento de toda la red de seguridad buscaba disminuir la probabilidad de ocurrencia de una crisis, pero no necesariamente va a lograr eliminarla, con lo cual también se generó las condiciones como para tratar de mitigar los impactos negativos que podría llegar a generar una crisis. Y para mí ese fue una transformación impresionante, ¿sí? que se realizó a partir del año 2002. Y el tercer componente, que en algún momento estaba mencionado dentro del libro, también hace, entre comillas, voy a llamar la disciplina de mercado. Entre otras cosas, asociado a lo que es la divulgación de información respecto del sistema financiero. Elemento que está puesto dentro de lo que son, llamamos así, las sugerencias o las recomendaciones internacionales, ¿sí? Pero que Uruguay lo estuvo aplicando. Para mí yo creo que ese es un punto bien importante del libro en las menciones que hace. Segundo punto que se menciona, quizás no enfatizando tanto el aspecto institucional, pero para mí también es muy relevante, es desde el punto de vista del manejo de la política monetaria, ¿sí? Por lo menos en la parte del capítulo 7, se empieza a comentar cómo a la salida de lo que era el régimen monetario cambiario, ¿sí? que se había utilizado en el plan de estabilización inicial de precios del año 89-90, cómo se pasó después del abandono del régimen de banda de flotación a un esquema de manejos de agregados monetarios, y después tasa de interés y agregados monetarios, pero sobre todo enfatizando algunos aspectos que hacían a un marco institucional
la creación, lo que sería el COPON, lo que es el Comité de Coordinación de Política Macroeconómica entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, la divulgación de lo que es básicamente las decisiones adoptadas por el Banco Central, la incorporación de mucha más información para que los analistas económicos puedan seguir lo que está haciendo el Banco Central, divulgación después de encuestas de expectativas, toda una serie de elementos que para mí hacen a la transparencia en el manejo de la política monetaria y que de vuelta para mí es una transformación importante y que fortalece todo lo que es la gestión de política monetaria. Y pues otro de los elementos institucionales que para mí fue muy importante y que se gestó también a partir del año 2002 fue la creación de lo que es la unidad de gestión de deuda. ¿Sí? Que de vuelta, para mí es una historia de éxito de lo que ha sido, ¿sí?, la gestión de la deuda en Uruguay, que se inicia, digamos, en lo que sería el 2003 con el swap de deuda, que está bien recogido en el libro, y que se le empieza a dar, ¿sí?, una mayor preponderancia que la que antes se le había asignado. ¿Sí? Antes era básicamente Ariel y un equipo que dentro de todo un conjunto de responsabilidades que tenían esa gestión, y lo que se buscó es generar todo un marco institucional y de fortalecimiento de la gestión, que culminó con la creación de la unidad. Ahí está, por algún lado está Carlos, y el libro, bueno, menciona la creación de ese grupo. Y para mí esos tres elementos son como elementos fundamentales que más allá de la explicación de lo que fue la crisis, más allá de los elementos, entre comillas, que uno puede llamar hoy anecdóticos de cómo se estuvo resolviendo, son tres elementos que muestran cómo Uruguay supo aprovechar la oportunidad generada por un evento no deseado. ¿Sí? Y yo creo que eso es extremadamente importante. Y después queda un comentario que voy a hacer bien simple. Quizás después haga dos anécdotas, pero un comentario bien simple de otro de los aspectos que mencionó Julio, que fue el tema de liderazgo. Yo no quiero centrarme en la parte del liderazgo, sino en la parte de las personas. ¿Sí? Unos años después de la crisis tuve la oportunidad de encontrarme con Steve Selig. Steve Selig está mencionado en el libro. Era uno de los asesores del Fondo Monetario Internacional. En el libro se hace mención de que básicamente en febrero, sí, creo que sobre fines de febrero, viajé a Washington y estuve con Lito, que estaba discutiendo con el equipo del Fondo Monetario por el tema de lo que era el plan, y estaba Carlos también. ¿Sí? Y me fui a hablar para lo que me habían mandado, básicamente, que era para hablar no con la gente que estaba en el programa, sino con la gente que básicamente era experta en el tema de sistemas financieros. ¿Sí? Y fue 10 minutos la reunión y el comentario, ya entendí el problema. ¿Sí? Y ahí la parte era Carl Lindgren, era un sueco que había estado responsable de todo lo que había sido la resolución de la crisis en el sudeste asiático. 15 minutos después ya había generado un equipo que era un equipo de especialistas en el sistema financiero, que fueron los que después empezaron a venir a Uruguay junto con el equipo que normalmente venía del Fondo Monetario. ¿Sí? Y después de eso, entonces Steve Selig fue una de las personas que realmente ayudó muchísimo a Uruguay, tanto en lo que fue el esquema de salida, ¿sí?, como en el apoyo a lo que se estaba haciendo por parte de Uruguay. Ya le tocó, en el año 2007-2008, lo llamaron del gobierno de Irlanda para asesorarlos por la resolución de lo que era la crisis que se había generado en Europa. Y cuando del gobierno irlandés le preguntaban, ok, ¿qué fue lo que hizo que la salida de Uruguay fuera tan exitosa? ¿Sí? Y el comentario de él fue, tenían la gente correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Sí? Entonces, más allá de los temas institucionales, era la gente. Y cuando yo digo la gente correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, estoy hablando de un conjunto inmenso de personas. Estoy hablando desde Enrique, presidente del BID. Estoy hablando de Carlos Steneri, que tenía toda una serie de contactos. Estoy hablando de relaciones personales que en algún momento se tuvo por distintas razones y que hicieron que ciertas personas, en ciertos puestos muy importantes, en otros países, también miraran a Uruguay con una mirada especial. ¿Sí? Y después un conjunto de gente anónima, absolutamente anónima, que en esas circunstancias
lo que mostró fue un compromiso inmenso, ¿sí?, con lo que puedo hablar más directamente es con la gente del Banco Central, en particular la gente de la superintendencia, ¿sí?, que realmente demostró un compromiso inmenso en lo que fue el esquema de resolución de la crisis. Entonces, cuando pienso en la gente correcta, no estoy pensando en simplemente algunos puestos, sino en la actitud que tuvo un conjunto de gente muy, muy grande en lo que fue la solución de la crisis. Y después, dos comentarios absolutamente menores y anecdóticos, ¿sí?, para mencionar acá. Uno, Julio mencionó el tema de la posibilidad de sancionar a los bancos públicos. En realidad no era por la sanción en sí de los bancos públicos, sino que potencialmente uno podía tomar acciones respecto a los bancos públicos que en caso de incumplimiento podían habilitar una sanción. Y por ejemplo, una de las resoluciones que en un momento se adoptó con un banco público, ¿sí?, que era el banco hipotecario, y la menciono porque fue pública, con lo cual no me siento limitado, ¿sí?, fue prohibir al banco hipotecario de continuar a dar créditos. El mensaje fue: usted tiene una tasa de morosidad que era aproximadamente del 57%. Evidentemente usted tiene debilidades significativas en todo lo que hace el proceso de gestión de riesgo de crédito, que impide que usted pueda dar créditos hasta tanto no solucione esos problemas. Entonces el Banco Central, la superintendencia, tuvo las potestades de decirle al Banco Hipotecario Uruguay: usted no puede dar un solo crédito más hasta tanto no resuelva los problemas de origen que hace que la calidad de su cartera sea la que estamos observando al día de hoy, ¿sí? Y entonces es un elemento bien importante que fue facilitado básicamente por la posibilidad de que en caso de incumplimiento uno pudiera tomar otro tipo de acciones, ¿sí? Y después, yo creo que hay otras cosas que eran anecdóticos. Voy a poner un ejemplo ridículo de cosas que dijimos que no, ¿sí? Y cuando digo dijimos, lo digo con todo el sentido de propiedad. En el libro en un momento menciona de una presentación que hicimos junto con Juan Pedro y Jorge, ¿sí?, al directorio del Banco Central. Y realmente era un trabajo de equipo, independientemente de quién fuera la persona que estuviera con la responsabilidad final, siempre fue un trabajo de equipo. Hubo una intención de abrir un banco municipal como resolución del Banco Caja Obrera y Banco Montevideo. Una propuesta de que las 19 intendencias fueran propietarias de un banco. Ok. Nosotros dijimos cuáles eran, respondimos diciendo cuáles eran las condiciones que cualquier agente debería cumplir a los efectos de solicitar una licencia. Ok, si la patente hubiera sido diferencial en ese momento, la patente de nosotros tres hubiera aumentado de manera significativa, porque no estaban muy de acuerdo con las condiciones que les habíamos establecido. Pero bueno, era parte de los hechos anecdóticos. También pudimos llegar a tener un banco originario en Angola, que en ese momento justo había salido un informe de The Economist asociado a lo que había sido potencialmente los niveles de corrupción y los montos en relación al producto de Angola. Sí, era aproximadamente 15% del PBI, lo que decía el The Economist en ese momento. ¿Por qué menciono esto que es anecdótico? Porque gran parte de los potenciales problemas que se generan se originan en el momento de otorgar una licencia de bancos. Entonces, el momento más crítico desde el punto de vista de lo que puede hacer la regulación y la supervisión está en el momento de la autorización de una institución. Pero bueno, son hechos anecdóticos que en su momento no prosperaron. Y después el otro punto que me parece solo importante para mencionar, y con esto termino. En el informe se hace una mención que entiendo que también es absolutamente relevante desde el punto de vista de lo que sería el esquema de regulación y supervisión, y entiendo que es válido no solo para la parte de instituciones financieras, sino para un conjunto muy amplio de instituciones en el país, incluyendo las instituciones públicas y quizás preponderantemente para las instituciones públicas, que es la fortaleza del gobierno corporativo de las instituciones, ¿sí? En el informe, en el capítulo, ¿sí?, se hace mención a algunos énfasis que se estaban poniendo desde el punto de vista de la regulación y supervisión, que estaban asociados al gobierno corporativo, y entiendo que eso es fácilmente trasladable en cuanto a la necesidad de buenas prácticas, no solo para lo que es el ámbito del sistema financiero, sino para el ámbito de todas las empresas en general y las empresas públicas en particular. Cierro con esto, me pareció excelente iniciativa, muy bien escrito. Sí, me trajo algunas memorias
Y quiero solo remarcar una nota, que es la nota número 52 en el libro, que les sugiero a todos que la lean, pero que realmente muestra una de las principales razones por las cuales salimos de esto, y es: John Taylor es de Peñarol. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a los autores del trabajo por la invitación a participar en esta presentación como comentarista. En primer lugar, quiero, la verdad, que felicitar a la institución a la que pertenezco por haber encargado un trabajo de estas características, porque me parece absolutamente relevante para una institución que tiene la trayectoria que tiene el Banco Central contar con una historia de este tipo realizada sobre documentos formales y además con una serie de entrevistas que van generando un entorno para el cual ver cómo se desarrolló la institución a lo largo de 50 años. 50 años parecen poco para una institución y en un país, pero en el caso del Banco Central se muestra a lo largo del libro de que han sido muchos años de actividad intensa, y eso da cuenta del tipo de institución, y de que a mi juicio se refleja a través del libro que más allá de los avatares que ha tenido la institución, la economía, en cada circunstancia se ha sabido aprender de las adversidades y tomar acciones correctas para dar un impulso y generar mayor fortaleza y generar mayor contribución a lo que es el país y la sociedad. Por eso reitero que me parece que es una iniciativa excelente que tuvo la institución, aun cuando yo sea perteneciente de ella. Creo que el libro tiene ese enorme valor. Después, en cuanto al contenido, claramente que hay algunos periodos que tienen mayores énfasis que otros, seguramente que están influidos por lo que son las situaciones de crisis en cada uno de esos periodos que hicieron que hubiera más material, que hubiera más detalle, algunas participaciones de personas más directamente involucradas, pero esa es quizá una crítica, pero que tiene seguramente su explicación. La determinación o la inclusión de entornos económicos, políticos, internacionales a lo largo del libro para poder explicar cuál era la forma en la cual se tenían que tomar decisiones, me pareció muy relevante, porque dan cuenta de las restricciones que existían en cada circunstancia. En cuanto a, siguiendo un poco de algo de la estructura del libro, pero también por algunos conceptos, primero el tema de la fundación, un tema más anecdótico. Cuando fui a ingresar al banco y le comenté a mi abuelo, me dijo: vas a ingresar al Banco Madre. Claramente que después me enteré que respondía a una expresión que tenía un político en la historia previa a la fundación del Banco Central, que era lo que había que hacer. Pero responde a todo esto que ustedes comentaron de cómo había habido una cantidad de iniciativas durante quizá 8 años antes, y que no habían cuajado hasta que se vino una crisis bancaria como la del 65, que hizo que todo confluyera para que efectivamente se generara la oportunidad de la creación del banco. Como le comentaba al presidente recién, parecía una rendición de cuentas la Constitución de la República, en donde el Banco Central entró como un artículo más de esos que
uno se entera después que... claramente a lo largo del libro se puede ver también que la crisis bancaria fueron hechos determinantes para la fundación del banco y para las distintas reestructuras organizacionales, para las distintas medidas de regulación prudencial, para las distintas medidas de supervisión, que es en lo que me atañe más directamente. O sea que las crisis bancarias fueron elementos sustanciales. Y claramente que en cada oportunidad esas regulaciones prudenciales o no prudenciales antes no eran suficientes para atender nuevos eventos. Pero esa es la historia en todo el mundo, no es solo en Uruguay que ocurrió eso y que fuera una debilidad nuestra exclusivamente. Y lo hemos visto recientemente en la última crisis internacional. O sea que es la evolución natural de la sociedad y de la economía. Pero sí quiero resaltar de que en casi todas o en todas las crisis bancarias lo que había era una crisis de calidad de los activos de los bancos. Por una circunstancia o por otra, pero fundamentalmente era una crisis de calidad de la cartera de los bancos, y eso estaba sustentado en malas políticas crediticias, en no valoración de los riesgos, en mala gestión sustancialmente. Y todo eso es lo que hemos visto que, y lo vemos a lo largo del libro, es que la regulación prudencial fue atendiendo. En primer lugar, en el 65, como se comentó, había una regulación que no era una regulación prudencial, ni siquiera una regulación de cumplimiento, pero lo que claramente no había era supervisión. O sea, no había supervisión bancaria, y podemos decir que supervisión bancaria hubo recién muchos años después. Con la 15.322 en el año 82 empiezan a generarse atribuciones más amplias para el Banco Central, empiezan a establecerse la posibilidad de establecer regulación prudencial, y una primera en esa época fue la carpeta de clientes a los deudores y la exigencia de un dictamen de auditor externo a los mayores deudores. Fue una crisis esa exigencia para todos los deudores. O sea que ahí ya tenemos un hito en lo que era, cuál era la información mínima que debía requerirse para evaluar el otorgamiento de un crédito, y nadie quería cumplir con eso. El hecho de presentar balances y que esos balances fueran distintos que los que se presentan en la DGI y los que se presentan para otros motivos también. Eso me lleva, y como el tiempo es corto, a saltearme los temas de regulación prudencial que claramente a finales de los 80, con la normativa sobre capital mínimo en base a riesgo, atendiendo a Basilea I de una manera muy ágil que se hizo en ese año 1989, topes de riesgo por empresa, topes de riesgo por conjuntos económicos. También me voy a saltar a las atribuciones con respecto a la banca pública que mencionaba Fernando. Recién en el año 92 pudimos exigirle al Banco República que empezara a construir un estado contable y presentarlo en el formato que lo presentaban todos los demás bancos. Igual costó bastante que el Banco República presentara un balance como presentaban los demás bancos. Así como las empresas presentaban uno al banco y otro a la DGI, el banco nos presentaba dos balances al Banco Central. Presentaba un balance para la supervisión y presentaba un balance para las estadísticas monetarias. Recién en el año 99, cuando sale una ley que dispone cómo tienen que cumplir con normas internacionales de contabilidad los entes autónomos, y establece que en el caso de las empresas financieras tienen que hacerlo de acuerdo con lo que disponga el Banco Central, ahí el Banco Central empieza a tener más atribuciones con respecto a la información financiera que tenía que presentar el Banco República. En el año 1999 se le pide los primeros estados contables auditados por auditor externo al Banco República. El Banco República no presentaba informe de auditor externo
hasta esa época. O sea que estamos en una situación, en el año 2000, cuando ingresa el nuevo directorio del Banco República, presidido por Juan Ignacio García Pelufo, hace la primera previsión importante sobre malos créditos en el Banco República, de reconocimiento de pérdidas por incobrabilidad. O sea que estamos muy cerquita en el tiempo. Para los jóvenes que están acá seguramente que es muy lejos, pero para nosotros que vivimos es muy cerca en la capacidad y en las atribuciones del Banco Central de poder supervisar efectivamente al 50% del sistema bancario. En el año 2002, como mencionaba Fernando y Julio, se tuvo recién, luego de la crisis, la atribución de poder sancionar, y que era, con el ejemplo que mencionó Fernando, también tengo el ejemplo de la exigencia de una liquidez del 100% al Banco República para los depósitos que había reprogramado y que vencían en determinado plazo. Pero aún cuando teníamos esa atribución, el Banco República seguía sin presentar los balances en plazo, con lo cual le planteamos a Julio como presidente, tenemos que hacer que el Banco República cumpla, con lo cual se le mandó el 30 de junio del 2003, es decir, el Banco Central va a ejercer las atribuciones de sanción previstas en la ley, por lo tanto, a partir de las próximas informaciones, el Banco Central aplicará multa. Por supuesto que no lo presentaron en plazo y hubo que poner la multa. O sea que esas son anécdotas que están relacionadas con ejercicios de regulación prudencial, pero también de atribuciones para poder ejercer la función. En materia de supervisión, claramente tuvimos un avance hacia una supervisión enfocada en riesgos por el año 1988, con Pascale como presidente, como Juan Braga como superintendente y Enrique Goberna a cargo de la supervisión, en donde generamos una metodología de supervisión que tendía a el conocimiento de la situación financiera y la gestión de las entidades. Y destaco esto de la gestión, pero claramente que teníamos un problema importante que era en cuanto a las capacidades internas, y había que desarrollar capacidades para que la gente tuviera la capacidad de evaluar cómo se gestiona una entidad, y además tener la capacidad de decirle a la entidad: usted se está gestionando mal. Y esa capacidad de atributos personales que lo da la confianza no se logran en un día, y eso recién lo pudimos consolidar a partir de la crisis del 2002, cuando en el 2004 empezamos a diseñar una nueva metodología que sustancialmente contiene esos conceptos anteriores, pero que nos daba un periodo de haber capacitado personal y de haber ejercido esa función para tomar esas acciones. Yo no quiero terminar sin destacar la reestructura del año 1993, porque en el libro se marca como un hito, y yo creo que fue efectivamente un hito de profesionalización del banco, que arranca con un reconocimiento de la necesidad de tener un escalafón técnico en el Banco Central, por allá por el 1988, 1989, pero que efectivamente se genera una reestructura organizacional para, por la vía del horario, de la remuneración, generar exclusividad, generar profesionalidad, establecer requisitos mínimos de formación para acceder a determinados cargos. Y en ese punto quiero mencionar que existió un informe de un director de aquel momento, que fue Ricardo Lombardo, que hizo una visita a los supervisores de Estados Unidos, y a partir de esa visita a los supervisores de Estados Unidos generó una propuesta relacionada con la estructura de la supervisión, lo cual el directorio después entendió
conveniente y era absolutamente adecuado extenderla a todo el Banco Central, y de ahí surgió esa reestructura. Claramente que esto da para hablar mucho tiempo, pero tenemos que acotarnos al tiempo asignado. Creo que a lo largo del libro se presentan también las discusiones sobre las autonomías del Banco Central, las formas de hacer autonomía, de ejercer la autonomía. Claramente que hubo dos proyectos por dos poderes ejecutivos distintos que plantearon una forma, y claramente el Parlamento en ninguno de los casos estuvo de acuerdo con esas propuestas, pero son discusiones que también seguramente seguirán produciéndose en el futuro. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer la invitación a participar de este evento, de lanzamiento, si se quiere, de este trabajo. Es un placer para mí, sobre todo porque se trata del trabajo de personas a las que personalmente admiro y con las que me ha tocado trabajar en el pasado, particularmente con Ariel y con Julio. Y es un placer también estar en esta mesa con dos personas a las que admiro y respeto, y con las que ha sido un placer trabajar también. En algunos casos es. No tengo mucho tiempo para decir mucho. Un libro de historia siempre es sobre todo cuando es historia cercana, algo que puede ser controversial, y a lo largo de las páginas de este libro me he encontrado con eso, que cuanto más cercana es la historia, porque me ha tocado estar en 25, casi 27 de esos 50 años del Banco Central involucrado, más encuentro de repente que hay algunas cosas con las que yo explicaría de alguna manera diferente. No voy a entrar entonces en esos detalles. Voy a hacer una consideración general sobre el rol de las instituciones, y después le voy a explicar por qué pienso que, aunque tal vez no sea exactamente una historia institucional del Banco Central, es un material de referencia y que todos deben leer. Entonces, yo creo que una de las... Mario lo va a decir. La historia de las instituciones de contralor de la política monetaria y del sistema financiero es una historia de aprendizajes. Y eso es cierto. En cierta manera, como el cuerpo humano cuando tiene un problema y genera defensas contra el problema que enfrenta, una infección bacteriana, y la reacción del cuerpo generando defensas con respecto a ese tipo de infección. Cuando hay un problema en los sistemas económicos reaccionan de esa manera, generando ese tipo de defensas, y el Banco Central es una de las instituciones que está en la primera línea para generar ese tipo de defensas contra este tipo de problemas, y vaya si se ha hecho a lo largo de la historia, no solo acá, sino en el mundo, ¿no? Ahora, si algo nos muestra la experiencia del mundo también, es que al igual que el cuerpo humano, como cuando pasa el tiempo, el cuerpo gasta demasiada energía manteniendo las defensas contra una amenaza que ya no está presente, ¿no? Entonces, la producción de defensas eventualmente se baja, y es necesario tener una actitud proactiva para mantener las defensas altas, ¿sí? Piensen ustedes que el mundo sufrió una crisis en 1930 brutal, en la que hubo una reacción en todo el mundo en materia de los cambios en la regulación y en la institucionalidad del sistema financiero. Y la crisis que vivimos en 2007, 2008, 2009, básicamente en mucha manera está relacionada con que se fueron levantando restricciones regulatorias que habían sido levantadas en la salida de la crisis de 1930. Es decir, que los sistemas económicos, al igual que los cuerpos humanos, generan defensas
pero eventualmente, si consideran que esas defensas no son necesarias, terminan no produciéndolas, ¿no? En cierta manera, para eso se inventaron las vacunas, ¿no? Y para eso es que las instituciones generan prácticas y generan formas de consolidar ese tipo de defensas, ¿sí? Entonces, es muy importante que una institución bancocentralista en Uruguay, en todas partes del mundo, sea vigilante de esos aprendizajes y sea la institución que maneje esas vacunas para mantener el cuerpo funcionando. Y me refiero a esto en particular porque muchas de las cosas que están presentes en la crisis de 2002, o sea, si uno mira la historia del Uruguay, esto ha sido postulado por Daniel Bassi y Jorge Polgar también, la conducta regulatoria en Uruguay ha funcionado por escalones, ¿no? Entonces, las crisis generan momentos de regulación y después hay periodos largos en los cuales el impulso regulatorio desciende o es menos intenso y hasta en algunos casos hay un avance de la desregulación. Eso en la historia uruguaya en particular, pero pasa en la historia del mundo. Les contaba el caso de Estados Unidos en el caso anterior. Entonces, esta historia, digamos, es algo que nosotros tenemos que pensar y que le deja a la sociedad un mensaje en términos de cuál es su rol en términos de tratar de mantener los estándares de vigilancia altos. No por pasarle la mano, pero reconociendo que este manejo económico es un manejo de actividad de riesgos, el Banco Central, desde la crisis de 2008, instauró también algunos cambios regulatorios y de funcionamiento institucional que llevan a una conducta más proactiva en el manejo de los riesgos macro, como la introducción del Comité de Estabilidad Financiera, que está justamente destinado a esta idea de mirar a la actividad económica, los riesgos que se generan y para tratar de anticipar los problemas que puedan tener carácter sistémico y, por lo tanto, tratar de evitar los grandes impactos que tienen no solamente sobre el sistema financiero, sino sobre el funcionamiento de toda la sociedad, las crisis financieras. Pienso que el libro les muestra ese comportamiento cíclico de la regulación, aunque no hace énfasis en el fenómeno como un problema en sí mismo. Así que es una buena oportunidad para ustedes leerlo. Entonces, habiendo dicho esto, quiero cerrar con el mínimo atraso que fue posible este panel invitándolos a leer este libro por varias razones. La primera es porque está escrito por protagonistas de primera mano, que a su vez estuvieron en contacto con protagonistas de primera mano. La segunda porque tiene una carga de material impresionante. Es un trabajo muy denso que les permite a ustedes analizar los conflictos de intereses que, como personas que están en torno a la teoría económica sabemos, operan en torno a las decisiones de política económico-financiera. Y la verdad, la escritura en algunos espacios era agradable hasta el punto que me hacía recordar a Napoleón Bachino Ponce de León en Maluco. Así que me sorprendió gratamente la forma que está escrito, creo que ustedes también. Y felicitar al Banco Central por como decía Juan Pedro, por la iniciativa de tratar de documentar la historia, que es importante. Y felicitar a los autores por esta tarea que es realmente monumental. Gracias.